Ya estamos listos prácticamente, ¿ah? Un ratito, por favor, y arrancamos. Ya está, vamos. Correcto, correcto. Vamos por acá, vamos por acá. Vamos a ampliar. Historia del Perú, por supuesto. La colonia, virreinato, economía y reformas borbónicas. Hablemos de economía colonial. Cuando empezó la clase, yo les comenté que había cambiado el sistema de los principios económicos, ¿no? Por ejemplo, los incas tenían la reciprocidad, dar y recibir. Yo te ayudo, tú me ayudas. La reciprocidad incaica realmente fue muy importante. Sin embargo, los españoles tenían otro punto de vista. Ese sistema prácticamente lo van a dejar de lado. Incluso los incas tenían un principio llamado redistribución. Con ese principio de redistribución ayudaban a los ayos en tiempo de necesidad. Pero amigos, cuando llegaron los europeos imponen su propio sistema. Primer principio, mercantilismo. Lo que el mundo, usted debe conocer, el capitalismo pasó por fases, ¿no? Su fase de acumulación originaria y metales preciosos es el llamado mercantilismo, pues. Es cuando ellos empiezan a acumular metales preciosos, oro, plata. Ellos se van a lanzar a la búsqueda de nuevos territorios, pero con el objetivo de conseguir ¿qué? Con el objetivo de conseguir oro y plata. Bueno, lo decimos siempre con respeto, pero a veces los europeos dicen que ellos tenían por objetivo difundir el cristianismo, la cultura, el idioma, ¿no? Bueno, respetamos ese punto de vista, pero de ninguna manera estamos de acuerdo. Su objetivo de ellos era buscar oro y plata, así de simple. ¿Por qué? Porque el mundo vivía el capitalismo mercantil. Otro detalle, el exclusivismo. Esto de exclusivismo nos hace pensar en una palabra, monopolio. Un solo vendedor, España. España no permitía que otros países como por ejemplo los ingleses, los franceses, los portugueses, no permitía que tengan negocio con sus colonias. Entonces, ¿qué cosa es eso? Exclusivismo. ¿Qué cosa es el exclusivismo? Preguntan los estudiantes. El exclusivismo es cuando España era el único país autorizado en venderle a sus colonias. Un solo vendedor. Pero cuando es monopolio, a ver, claro, la ventaja para España sería que al ser monopolio, al ser el único vendedor, no estaba preocupado por mejorar la calidad de sus productos, porque tiene un mercado asegurado. Sus colonias, pues. Sus colonias son su mercado, entonces España no está preocupado por que la calidad del producto. O sea, ya tiene un comprador asegurado y mejor digamos obligado a comprarle. Estamos. Ahora, no habría competencia. Es decir, los países no competirían con España. ¿Por qué? Porque España no iba a permitirlo, definitivamente. Intervencionismo. Todo lo que se produce aquí se produce en la cantidad y la medida que España disponga. Eso lo dispone la metrópoli, o sea, allá en España, Madrid. Por lo tanto, podemos resumir. Mercantilismo, acumulación de metales preciosos. Exclusivismo, el monopolio. Intervencionismo, control de la producción. Por lo tanto, veamos ahora qué actividades económicas se van a dar. En primer término, la minería. La minería. Si los españoles eran mercantilistas, es decir, estaban preocupados por acumular oro y plata, es evidente que la minería iba a cumplir un papel muy importante. Así tenemos
las minas de mayor importancia van a ser Potosí. ¿Dónde queda Potosí? Bueno, actualmente es Bolivia, ¿no? En aquel entonces tú no decías Bolivia, pues. En aquel entonces algunos decían su nombre, esa zona era Charcas, otros decían Alto Perú, también decían Alto Perú, ¿ya? Pero el Potosí era una mina que se ubicaba en actual Bolivia. ¿Por qué importancia de esta mina Potosí? Porque de ahí obtenían la mayor cantidad de plata. Sí, la mayor producción de plata era de Potosí. ¿Usted se imagina la cantidad de población que había en Potosí? ¿Pero por qué? Porque eran trabajadores, pues. Los españoles llevaban a sus indígenas allá a trabajar, ¿no? A sacar oro y plata, o sobre todo plata, ¿no? El detalle está en que el trabajo era un sistema muy fuerte. O sea, la mita minera, era una explotación ya que llegaba a lo inhumano. A veces el indio se contagiaba alguna enfermedad europea, porque tú sabes que los españoles tal vez no se lo propusieron, pero trajeron sus enfermedades. Trajeron la gripe, la influenza, sarampión, viruela y otras enfermedades. Vuelvo a repetir, tal vez ellos no se lo propusieron, pero sus enfermedades afectaron a la población indígena. Y la población indígena va a disminuir en cantidad. ¿Pero por qué? Pues porque esta enfermedad no era conocida para el mundo andino. Por lo tanto, si un indio se enfermaba, si no estaba, digamos, en buenas condiciones, lo más seguro es que podía significar su muerte. A ver, cuando una persona está enferma o con la gripe, por ejemplo, no estás mal de cuerpo, con malestar, ¿no? De repente con fiebre, estás con todo mal de cuerpo. ¿Te imaginas que así mal te hagan trabajar? Pero los españoles empezaban a acusar a los indios de flojos, de ociosos. Les pegaban, con látigo les pegaban, dando a entender que son ociosos. No, no es eso. Muchos de ellos están mal porque se han contagiado una enfermedad. Y como es lógico, cuando alguien está enfermo, está mal de cuerpo, con desgano, ¿sí o no? ¿Qué te parece? Hay cronistas españoles que se atreven a decir que los indígenas eran flojos. ¿En serio? ¿En serio? Imagínate, ¿no? ¿A qué punto pueden haber llegado? Pero, ¿quiénes estaban en mejor condición de trabajar en las zonas altoandinas como Potosí? La población indígena. Porque, ¿qué pasaba si tú traías, por ejemplo, esclavos africanos? Ahí está. Vamos a imaginar. Traían esclavos de África, de, no sé, de Angola, del Congo, Mozambique, y los llevaban de frente a la mina de Potosí, allá en Bolivia. No, no se adaptaban, pero tiene sentido porque muchos de ellos eran de zonas costeras, clima tropical, y llevarlos de frente a la puna, a la zona de altura, sí les afectaba a la población africana. Por eso muchos esclavos africanos, a quienes se les trajo incluso para llevarlos a las minas, al último van a tener que ser reubicados, los van a llevar a otro sitio. Ahora entiendes por qué en la costa va a haber bastante población africana, sobre todo en la zona de Chincha, ¿no? En la zona de Chincha, también en Tacna, claro. Muy bien. Ya entonces, uno, la mina más importante es la mina de Potosí. Ya, dos. Otra mina muy importante va a ser la mina de Huancavelica. ¿Por qué? Porque de Huancavelica, ¿qué obtenían? A ver, de Huancavelica, ¿qué obtenían? De Huancavelica obtenían azogue. Claro que no es muy común el nombre, ¿no? Mercurio sí. Ah, ya. Entonces, ¿para qué necesitaban ellos el mercurio? Hasta ahora lo usan en la minería, por supuesto.
Lo malo es que el mercurio es un contaminante muy fuerte para la salud humana, uf, muy perjudicial. Manipular mercurio como lo hacen muchas personas de manera informal es muy peligroso para su salud. Cuando le hacen un análisis de sangre, salen altos niveles de mercurio en la sangre. Muchas personas que se dedican a lo que se llama minería informal, ¿no? A veces manipulan como si nada el mercurio, el plomo, y después eso afecta muy seriamente su salud. ¿Usted se imagina a la población indígena en esa época trabajando, manipulando, por ejemplo, el azogue o el mercurio? Los españoles traían mercurio, pues, de Europa, ¿no? Pero cuando hicieron el hallazgo en Huancavelica, felices. O sea, Perú tenía todo, pues, así de simple. El mercurio les permite separar y amalgamar los metales. ¿Te das cuenta? Cuando tú sacas un metal, sale con impurezas, ¿sí o no? Entonces, cuando tú lo vas a fundir, ¿no? Lo vas a fundir, el mercurio tiende a separarlo, pues, ¿sí o no? Claro, esa es la idea. ¿Qué pasaba si un indígena un día venía y le decía al español, señor, quiero pagarle para que me exonere? ¿Cómo? Sí, le pago para exonerarme. ¿Era posible? Sí, sí era posible. ¿Podía pagar para exonerarse? A eso se llama mita de faltriquera. La mita de faltriquera. ¿En qué consistía la mita de faltriquera? El español paga, escucha bien, o el indígena, iré, venía y le decía al amo o al capataz, ¿no? Señor, le pago, quiero que me exonere de la mita. ¿Y qué cosa podemos decir acerca de, por ejemplo, los indios que querían trabajar? O sea, que pagaban, pero para trabajar. No, no, no tanto que paguen para trabajar, sino, digamos, mejor que se ofrecían de voluntarios. Mejor, ese es el término adecuado, voluntarios. ¿Por qué un indio quería de forma voluntaria trabajar en un sistema tan difícil, tan complicado, profe? ¿Por qué? Ah? ¿Qué le pasaba a ese indio? ¿Por qué quería trabajar ahí? No, lo que pasa es que muchas veces el indígena quería juntar plata. No, es que legalmente sí debían pagarles. Claro. En las nuevas leyes que se había aprobado, se establece que al indio le debían pagar. Solo que el español le quitaba su plata, pe. ¿No te acuerdas que yo te mencioné la semana pasada que había un funcionario llamado corregidor y que el corregidor le cobraba tributo, le obligaba a comprar cosas en los repartos mercantiles? O sea, sí le pagaban, pero normalmente su plata se la quitaban con el tributo, pues sí o no. Claro. Ahora, ¿cómo se llama al indio que se ofrece de manera voluntaria a trabajar en las minas? Se le llama mingado, con M, mingado, ¿ya? Claro que sí. Ahora vamos a hablar de el comercio. Si se trataba del comercio de España con sus colonias, es en la Casa de Contratación de Sevilla. Repito, si el comercio era de España con las colonias americanas, quien se encargue la Casa de Contratación. La Casa de Contratación de Sevilla debía asegurarse que se cumple el monopolio con las colonias. Para eso se enviaba, ¿no? Se enviaba una serie de barcos. Ahora, una pregunta muy importante. Vamos a imaginar que un grupo de barcos, ya, un grupo de barcos parte de España. ¿Estamos? Vamos a llamarle galeones, ¿ya? Los barcos parten de España, por ejemplo, de Sevilla, ¿ya? Entonces, del puerto de Sevilla empiezan a navegar. Se supone que tienen que cruzar el Atlántico, ¿no? Todo el Atlántico, para venir a América, pues.
Entonces, más o menos vamos a hacernos una pequeña idea con este dibujo que tenemos ya. A ver aquí, ya está. Entonces, vamos a imaginar que los barcos vienen por Atlántico, vienen navegando, navegando, navegando. Tienen varias opciones para quedarse. Por ejemplo, el puerto de Cartagena, Portobelo, Veracruz. El Callao todavía está para acá, ¿te das cuenta o no? O sea, si un barco venía por el Atlántico, fíjate bien, ¿ah? Si un barco venía por el Atlántico, difícilmente iba a venir al Callao, pero no es que el Callao está al otro extremo. ¿Me entiendes o no? Este barco podía hacer un pequeño alto en Cartagena, parte colombiana, o podía hacer un alto en Portobelo, que es Panamá, o irse a Veracruz, México. ¿Estamos o no? Ya. Vamos a imaginar que este grupo de barcos llamado galeones quiere venir al Perú. ¿Ya? Entonces, parte de España, de Sevilla, va a venir navegando por el Atlántico y se va a detener en Portobelo. Aquí en Portobelo, Panamá desembarca. Listo, llegó a Portobelo. Entonces, el puerto de Portobelo, Panamá, es un puerto intermediario. ¿Por qué? Porque del Callao, Lima, Perú, del Callao, tenían que ir a Portobelo a recoger las mercaderías. O sea, los barcos no venían directo al Callao, es lo que te quiero decir. Si hubiesen querido hacerlo, ¿de qué manera podía ser? A ver, ¿te imaginas que por el Atlántico se venga bordeando la zona de Argentina da la vuelta por el extremo, va por Chile, de Chile asciende hasta el Callao? No, profe. ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto tiempo? Sí, por eso que no era de esa forma, pues. ¿Entiendes o no? Entonces, cuando tú escuches comercio virreinato, ¿qué puertos importantes debes recordar? Entonces, del puerto de Sevilla venían navegando por el Atlántico, dejaban en Portobelo, de Portobelo al Callao. Pero para eso, en el Callao debían preparar un conjunto de barcos para ir a traer las mercaderías. Porque hay un detalle, los piratas y corsarios. Ah, de eso no te he hablado. Había muchos piratas y corsarios. Un pirata es un asaltante que trabaja por su cuenta, o sea, ya, el pirata es un asaltante. Y un corsario es cuando un pirata se asocia a una corona. Ejemplo, Inglaterra se pone de acuerdo con un pirata, se hacen socios. Inglaterra le dice, yo te doy armas y barcos. Listo, armas y barcos. Los asaltas a los barcos españoles y vamos a medias. Ya está allá. No, así era, en serio. Entonces, cuando por ejemplo Inglaterra quería que lo asalten a los barcos españoles, contactaba con piratas. Le decía, señores, le damos barcos modernos y armas. ¿Está bien o no? Listo. ¿Por qué crees que los piratas a veces tenían buenos barcos? O sea, ¿cómo un pirata pone barcos modernos y con tal armamento moderno? No, pues que en realidad era un corsario, profe, era un corsario. Ah, no te olvides, ¿ah? Otra vez, pirata trabaja por su cuenta. Corsario no, corsario es un pirata que se asocia a una corona. Entonces, ¿qué hacía Inglaterra? Mandaba corsarios. Francia, Portugal mandaban corsarios. ¿Qué decían ellos? Mira, los barcos que salen del Perú, por ejemplo, si un barco sale del Callao, a ver, mira la ruta, pues. Del Callao, ¿a dónde tenía que irse? A Portobelo, Panamá. Y de Portobelo, Panamá lo cargaban diferente a España, ¿sí o no? Una pregunta. Este barco que iba del Callao a Portobelo, ¿no te parece que corría mucho peligro? Ya desde que salía el Callao lo estaban esperando los piratas. En serio. Ya, los piratas ya eran tan, pero tan frescos que se venían ya prácticamente hasta el Callao. ¿Ah? Estaban esperando que salga nomás el barco. En serio. Profe, entonces eso me lleva a, tenemos que explicar otra cosa. Tú ves que acá dice tribunal y consulado, ¿sí o no? Atención total a tribunal y consulado. El tribunal y consulado se encarga del comercio en el Perú. Otra vez, el tribunal y consulado se encarga del comercio en el Perú o en el virreinato. ¿Por qué? Porque ¿quién se encarga de todo el comercio con las colonias? La Casa de Contratación, pues. La Casa de Contratación tiene que ver el comercio con todas las colonias. Pero a nivel de Perú es el tribunal y consulado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los barcos que salen de acá del Callao
tienen que ir custodiados, ¿no? Tienen que acompañarle barcos de guerra. Esos barcos de guerra, ¿sabes cómo se llamaban? La Armada del Sur. Repito, se llamaba la Armada del Sur. Si a mí me preguntaran qué es la Armada del Sur, fácil, un conjunto de barcos que custodia, que acompaña a los barcos comerciales que salen del Callao. ¿No te parece que estos barcos llamados la Armada del Sur tendrían que enfrentarse a piratas y corsarios y muchas veces les hundirían barcos, les dañarían y hundirían barcos, ¿sí o no? Por lo tanto, debía haber un fondo para el mantenimiento y la renovación. ¿Qué fondo, profe? ¿Qué fondo? Este fondo le vamos a llamar el impuesto avería. Atención a todos mis estudiantes. El impuesto avería es un impuesto claro. El impuesto avería es un impuesto para las naves comerciales de la Armada del Sur. ¿Ya? ¿Más o menos? Ya, más o menos, más o menos. Ahora, otra actividad económica, la agricultura. Para un indígena ser agricultor no era nada de otro mundo, porque el mundo incaico era un mundo de agricultores, de campesinos, ¿sí o no? Pero los incas no te explotaban, esa es la diferencia. Los incas no te habían hecho sirviente. Profe, pero usted está equivocado. A ver, ¿por qué? Porque los yanaconas eran sirvientes, sí, pero escuchan, en el imperio incaico la agricultura tenía varios sistemas. Había Aini, había Minca y había Mita. Te lo recuerdo brevemente. En el Aini, usted trabajaba su propia tierra con ayuda de otra familia, porque el Aini es ayuda mutua entre familias simples, ¿sí o no? Usted y su familia pueden juntarse a otra familia y trabajar juntas. Ese es Aini, ayuda mutua entre familias, pues nos ayudamos, ¿sí o no? Ya está, ¿ya? Pero ¿cuándo era Minca? Minca era cuando trabajabas para toda la colectividad, para toda la comunidad. Minca es cuando trabajamos para el Ayu. Mita no. Mita es trabajo para el Estado, obras públicas. O sea, si hablamos de trabajo, los incas trabajaban, amigo, pero en ninguno de esos tres sistemas era una explotación abusiva, inhumana. Cuando tú trabajabas para el Estado haciendo obras públicas, ¿acaso el Estado te explotaba inhumanamente? No. ¿Qué es lo justo? Que al trabajador hay que alimentarlo bien. El trabajador tiene que estar contento, ¿sí o no? Claro, lo justo. Y le pone su musiquita también para que ponga el ambiente, ¿sí o no? No es broma, en serio. Cuentan que cuando los incas trabajaban, dice que aparte que los alimentaban bien, le ponían su música. O sea, había músicos ahí que le ponían la música pues, para que usted trabaje con ganas, ¿sí o no? ¿Qué te parece? Tú te has preguntado, y esta es una costumbre que no ha desaparecido, ¿ah? Ha quedado. Es una tradición. Por ejemplo, cada vez que llenan un techo, la llenada de techo de una casa, ¿sí o no? Siempre que hay una llenada de techo en casa, ¿qué es lo común? A ver, ya, los albañiles han corrido, han lateado, porque, bueno, profe, no, ya, pero los tiempos han cambiado, profe, usan máquina, profe. Antiguamente los albañiles llenaban techo así a la antigua, ¿no? Cada uno con su lata, corrían y subían. No, profe, ahora contratan máquina, ya, son otros tiempos, ok. Pero aún así, pues es trabajo, es esfuerzo, ¿sí o no? Entonces, cuando hay una llenada de techo, siempre, ¿cuál es la tradición? La tradición es que el anfitrión, el dueño de la casa, les tiene que dar una buena comida a los albañiles, ¿ah? No, no, en serio. No, sí. Una vez que ya trabajan, se supone que el anfitrión, dueño de la casa, está contento, les da una buena comida y su respectivo refresco, ya su refresco, de maracuyá nomás, por favor. Pero el punto es que, ¿de dónde sale eso, pues? De que a que el trabajador hay que alimentarlo recontra bien. De los incas, pues. Los incas hacían eso. O sea, cuando tú trabajabas para el Estado en la mitad, el Estado te alimentaba bien. Eso no hacían los españoles, pues.
Los españoles te hacían trabajar en exceso, te explotaban y te subalimentaban. Estabas subalimentado. Y alguien que no está bien alimentado no va a rendir muy bien en el trabajo, pues se va a debilitar, se va a enfermar, ¿sí o no? Si le exiges demasiado y no lo alimentas bien, y si encima se contagiaba alguna enfermedad española, pobre de él, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? En el Perú, cuando un español llegaba, vamos a imaginar que llegaba un español, decía, yo soy un conde, yo soy un duque, soy un marqués. Llegaban españoles que decían, pues no, yo soy un duque, yo soy pariente del rey de España, o mi primo, no sé qué cosa, ¿eh? Cuando llegaba, acá en el Perú le daban tierra, ¿sabías? ¿Cómo se llama cuando el mismo rey había ordenado que le den tierras a este señor? ¿Cómo se llama eso? Merced de tierras, merced de tierras o mercedes reales, ¿ya? Escucha, el rey de España, en teoría, es dueño de todas estas tierras, ¿no? Por lo tanto, el rey decide darle tierra a los nobles. ¿Cómo surgen las tremendas haciendas? Porque va a haber gente que acá en el Perú va a tener haciendas bien grandes. ¿De dónde salieron esos grandes hacendados terratenientes? Ah, es que muchos de ellos eran españoles que cuando llegaron al Perú, el rey les otorgó tierras. Se llama merced real o mercedes de tierras. ¿Y por qué le dio tierras? Ah, porque eran nobles, eran duques, marqueses, condes, imagínate. Las estancias eran lugares ganaderos, ¿ya? Estancias son lugares ganaderos. Y finalmente, hablemos un poquito de los obrajes. Acá en el Perú, el arte textil había sido sobresaliente. Culturas como Paracas, ¿sí o no? La cultura Paracas en tejido, admirable. Y aunque otras culturas tuvieron excelente tejido, hay que reconocer que los Paracas fueron de lejos los mejores, ¿ah? No, no, no estamos desmereciendo el tejido Nazca, Tiahuanaco, Wari, tenían excelente tejido. Los incas también. Es más, los incas tenían un tejido fino llamado cumbi, ¿sí o no? Pero si hablamos a nivel de Perú, a nivel de Perú tenemos pues Paracas, ¿no? ¿Y por qué menciona eso? Porque los peruanos eran excelentes tejedores. O sea, los antiguos peruanos eran maestros en el tejido. Y los españoles los hacían tejer, 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 tejer. Pero al español, ¿qué le importaba? ¿La calidad o la cantidad? ¿Qué le importaba al español? ¿Calidad o cantidad? Cantidad. Lo más curioso es que España los hacía tejer, tejer, tejer. Y eso mismo les iba a vender a ellos. ¿No ves que sus colonias eran su mercado asegurado? ¿Dónde podía vender España sus productos? En sus mismas colonias. Por lo tanto, qué paradoja, ¿no? El indio se ponía a tejer, 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 y luego eso mismo le estaban vendiendo. Imagínate. Pero, ¿dónde está el detalle? Que en estos obrajes o centros de producción textil, una vez más, todo el día los hacían trabajar. Entonces, la historia dice que quienes invadieron el Perú no estaban interesados en culturizar o civilizar a los peruanos. Su interés era aprovecharse sus recursos y su mano de obra. Eso dice la historia. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a hablar acerca de los diferentes impuestos, ¿ya? Los diferentes impuestos coloniales. A ver, vamos a conocerlos. Primer impuesto, el quinto real. A esto sí lo conoces, ¿ah? Porque siempre el 20% de la producción minera, repito, el 20% de la producción minera es para la corona española. El 20%, la quinta parte, profe, ya la quinta parte. Ahora yo te voy a poner un ejemplo, ¿ya? ¿Tú te imaginas cuando Pizarro atrapó a Atahualpa? ¿Sí o no? Cuando Pizarro atrapa a Atahualpa,
Parte de la conversación que tiene Pizarro con Atahualpa es que acordaron el pago de un rescate, ¿sí o no? Sí, acordaron el pago de un rescate. Y Pizarro le dice a Atahualpa, está bien, ya si tú dices que vas a pagar un rescate, no hay problema. Pizarro se imaginaría, ¿no? Si el Inca le dijo, mira, yo te pago un cuarto lleno de oro y dos de plata. Y el Inca le dijo, mira, de pie le dijo, ¿no? Hasta donde llegue mi mano. De pie, ¿ah? El Inca estaba de pie, alzó su mano y dijo, hasta donde llegue mi mano, yo lleno este cuarto de oro y también de plata. Dos de plata y uno de oro. Claro, Atahualpa le dijo eso porque quería que lo libere. La pregunta es, ¿se pagó o no se pagó el rescate? La respuesta es sí se pagó. Una pequeña idea, ¿cuánto habrá sido eso de oro y plata, no? ¿Tú te imaginas cuánto habrá sido? Ah, profe, complicado calcularlo. Algunos dicen que puede ser, ¿ah? Solo es una posibilidad porque no estamos en posición de asegurarlo, pero puede haber sido de 8 a 10 toneladas de oro. Ah, su profe, sí. Pero de todo eso, la quinta parte era para Rey. Porque uno de los acuerdos en la capitulación de Toledo, uno de los acuerdos fue que se le debía dar la quinta parte para la colonia, ¿ya? O en este caso para la corona española. Listo. Alcabala, por la compra y venta al interior del virreinato. Compra y venta al interior del virreinato. Mira, alcabala. ¿Qué te parece? Si alguien quería comprar algún producto, debía pagar su alcabala, ¿o no? Profe, pero es algo así como el IGB, profe, ya te incluido en el precio ya. Bueno, pero tenías que pagar tu alcabala. Pero había otro tipo de impuesto. Ah, mira, la alcabala es por el comercio, pero a nivel interno, ¿sí o no? El almojarifazgo es un impuesto aduanero por las importaciones y exportaciones. Todo lo que sea importaciones y exportaciones, almojarifazgo. A ver, vamos a ver. Cuando es comercio exterior, ya, comercio exterior. Entonces, yo importo o exporto. Entonces, por importar o exportar. Importar ya sabes que es cuando yo traigo productos de afuera. Y exportar es cuando yo envío productos al exterior. Pero ¿dónde se paga ese impuesto? En la aduana, profe. Entonces, ¿cómo se llama el impuesto aduanero? Almojarifazgo. ¿Ya? Hablemos un poquito de la media anata. La media anata es un impuesto por los cargos públicos. ¿Y por qué alguien que tiene cargos públicos debería pagar impuestos? ¿Sabes por qué? La media nata es un impuesto por los cargos públicos. ¿Por qué alguien debía pagar impuestos? Porque normalmente el que tiene un cargo público tiene un buen salario, un buen sueldo, gana bien. No, normalmente, ¿ah? ¿Sí o no? Tú lo sabes. Hay administrativos que ganan mucho mejor que un profesional. Hay médicos que ganan menos que algunos administrativos. No vamos a discutir el tema, solamente es un ejemplo. Entonces, en el virreinato, la media nata era por los cargos públicos. Pero aquí viene un detalle bien interesante, el llamado tributo indígena. Repito, el tributo indígena. Una pregunta, ¿por qué se debía pagar tributo? Otra vez, ¿por qué se debía pagar tributo? Profe, es que los españoles decían dos cosas. Primero, el indio en términos jurídicos era un menor de edad, ¿ya? Y es vasallo del rey. Entonces, como es vasallo del rey, debe tributar a su señor. ¿Cómo? Sí. Jurídicamente el indígena es menor de edad y vasallo del rey. Los españoles decían, en otras palabras, decían que era su derecho de conquista.
o su derecho de conquistador. Pero otros lo decían de otra manera, no. El indio es vasallo del rey y debe tributar a su señor. Imagínate. Pero también había un impuesto llamado derrama. Cada cierto tiempo España entraba en guerra también, ¿no? España paraba en guerra con otras potencias. Claro, muchas veces podía ser que España peleaba con Francia, con los ingleses, ¿no? Entonces, cuando España entraba en guerra, necesitaba fondos, recursos. ¿Puedes creer que de acá del Perú los nobles y los terratenientes debían mandar plata a apoyar a su rey? ¿En serio? La derrama es una contribución para el rey en tiempo de guerra. ¿Qué es el impuesto Cobos? El impuesto Cobos. Cobos es un impuesto por la acuñación de monedas. Para que me entiendas, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú tienes oro y tienes plata, ¿ya? Pero tienes oro, ¿ah? Oro y plata. Pero eso lo quieres cambiar en monedas. Te llevas algo así como una casa de cambio, pues. Entonces, tú decías, ¿sabe qué? Yo quiero que me den monedas. Acá está mi oro. Entonces, te daban el equivalente, pues. Pero obviamente te van a cobrar. Es como que si tú te vas a una casa de cambio, tú preguntas cuánto vale el dólar o cuánto valen los euros, ¿no? Te cotizan tanto y tú pagas, pues. Pero de hecho, el que te está vendiendo o cambiando o el dólar o el euro también está ganando, ¿no? ¿Sí o no? Igualito, pues el impuesto Cobos. Tú ibas con tu oro, tu plata y decías, yo quiero monedas, perfecto. Paga tu impuesto Cobos y te damos monedas. ¿De acuerdo? Había españoles que tenían tantas tierras, y muchas veces no querían pagar impuestos por ellas. Muchas veces querían exonerarse, veían la forma de exonerarse. Entonces, cabezón es el impuesto por las tierras no explotadas, ¿ya? Cabezón por las tierras no explotadas. Y diezmo es pago sobre la producción agropecuaria a favor de la iglesia. Pago sobre la producción agropecuaria a favor de la iglesia. No, es que la iglesia también cobraba su impuesto. El 10% es para la iglesia. ¿Sí o no? Incluso había un impuesto llamado primicia. Dice que si alguien tenía su cosecha, ya, su cosecha, debía escoger lo más selecto, lo más bonito para la iglesia. Y si eras un ganadero, de tus animalitos debías escoger los más bonitos, ¿eh? Gorditos, bonitos, llevarlo a la iglesia también. O sea, primicia. Entendiéndose como que tú escoges lo mejor para ofrecerlo a Dios. La primicia. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Pero aún tenemos que seguir explicando la teoría, ¿ya? Ahora pasamos ya pues a la parte cultural. Había características. Por ejemplo, elitista. Significa que la educación es solo para la nobleza. La educación solo es para un grupo social, no es para todos. Elitista, para la élite, para los nobles. Religiosa. Memorista. Es una época en la que se impulsó mucho el memorismo, ¿no? Pero en esa época a usted le daban muy severos castigos si no aprendía la lección. ¿Se imagina usted? Pregúntele a su abuelito, a su papá, pregúntele cómo era la educación antes. No, yo todavía recibía, no, yo sí. Época en la que te castigaban. Son otros tiempos, hijo, son otros tiempos. Ya en estos tiempos, eh, no, pues, si el muchacho no aprende la lección, bueno, ¿no? Se hablará con sus padres, se le aconsejará, ¿no? Pero en la época colonial, ¿cómo habrá sido? ¿Ah? Y los que te educaban eran sacerdotes, eran sacerdotes. Ay, ay, ay. En nuestra época, bueno, yo todavía alcancé esa
esa educación en la que los profesores te castigaban, ¿ah? Ay, ay, ay. Mejor no recuerdo eso. Ya pasó, ya pasó, ya. Bueno, había colegios menores, que era algo así como la educación primaria. Había colegios mayores, algo así como la educación secundaria. Había universidades, como por ejemplo la Real y Pontificia Universidad de Lima San Marcos. La Real y Pontificia Universidad de Lima San Marcos. Un sacerdote, Fray Tomás de San Martín, fue, ¿sí o no? Fray Tomás de San Martín fue a hablar para pedir que se cree una universidad. Bueno, la verdad es que en un primer momento lo que solicitaron fue que acá en el Perú hay una especie de sucursal o filial de la Universidad de Salamanca, pero el rey de España, Carlos I, no quiso. Carlos I dijo, no, señores, América necesita su propia universidad. Así que se crea la Real y Pontificia Universidad de Lima San Marcos, un 12 de mayo de 1551. El año pasado, el 2021, San Marcos cumplió 470 años. ¿Sí o no? No es broma. Mírame, el 2001 San Marcos cumplió 450. El 2021 cumplió 470. El 2051 San Marcos va a cumplir 500 años. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Los sanmarquinos suelen decir que antes que el Perú exista ya existía San Marcos. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué está hablando? ¿Cómo que antes que el Perú exista ya existía San Marcos? Es que Perú República del Perú, es todavía siglo XIX, ¿sí o no? Después de la independencia, pues, como república, ¿no? Ah, ya, profe. No, pues que lo que existía era diversas culturas. El imperio incaico, el virreinato del Perú, pero como república todavía siglo XIX, ¿sí o no? Bueno, bueno. ¿Por qué crees que el Perú recién ha celebrado bicentenario? El año pasado no celebró Perú bicentenario. Ya cuéntame. ¿Y San Marcos cuándo ha celebrado? 470 años, imagínate, ¿no? O sea que este 12 de mayo, profesor, este 12 de mayo que viene San Marcos va a cumplir 471 años, así como lo escuchas. En el estilo arquitectónico, el estilo más sobresaliente es el estilo barroco, ¿ya? El estilo, ¿ya? El estilo barroco, ¿de acuerdo? Una iglesia que tiene esa característica, la iglesia de la Merced. En escultura había retablos, había sillerías, había púlpitos. En pintura, si bien es cierto, muchos lo llaman el padre de la pintura colonial, a un italiano llamado Bernardo Vitti, ¿no? Algunos le llaman el padre de la escuela italiana, a Bernardo Vitti. También tenemos la pintura con la escuela cusqueña de Diego Quispetito. Y, profe, a ver, la escuela italiana de Bernardo Vitti, pues muchas obras de arte se lucen en las catedrales, ¿no? La del Cusco, la de Lima y así. Pero Diego Quispetito le va a dar un toque andino. Va a pintar a los diferentes personajes bíblicos con rasgos andinos. Por ejemplo, cuando pinta a María, la pinta como una mujer andina, ¿sí o no? Cuando pinta a Jesucristo, también lo pinta con rasgos andinos. Esa es la famosa escuela cusqueña, ¿no? Donde Diego Quispetito le pone su propio estilo, digamos. Claro que sí. Ya pasamos a las reformas borbónicas. No olvides que quien comenzó las reformas borbónicas, por algo son así, ¿no? Borbónicas, fue la nueva dinastía Borbón. España había sido gobernado por la dinastía Habsburgo, son descendientes austriacos, y en el siglo XVIII cambia a la dinastía Borbón, siendo el primer rey Borbón Felipe V. ¿Sí o no? Felipe V. Pero de todos los reyes Borbones, ¿quién fue el más importante, profe? ¿Ah? ¿Quién fue el rey Borbón más importante? Carlos III, Carlos III. Ya, profesor.
Entonces, ¿quién realizó las reformas borbónicas más importantes? Carlos III. A ver, veamos reformas políticas. Una de las reformas políticas más importantes va a ser que los españoles buscan reducirle sus privilegios, sus cargos a los criollos. Los españoles consideran que más cargos deben tener los propios peninsulares o chapetones españoles. Sí, esa fue una reforma borbónica. Hay que reducirle poder a los criollos. Los criollos tienen mucho poder. Tú sabes que un criollo es un español americano, ¿sí o no? No, un criollo, lo único que se diferencia del español peninsular es que el criollo nació en América, pero su papá y su mamá son españoles. O sea, un criollo es blanco, sino que no ha nacido en España. Entonces, ¿qué decían los españoles? Que todos los altos cargos deben ser solamente españoles peninsulares, no criollos. Por otro lado, se van a eliminar los corregimientos y se crean las intendencias. ¿Por qué se eliminan los corregimientos, profesor? Porque se dice que los corregidores, al cometer muchos abusos contra los indios, generaban rebeliones. Sí, había rebeliones. Por otra parte, para frenar la cantidad de denuncias o quejas, se va a crear en el Cusco una audiencia. No olvides que una audiencia es un tribunal de justicia, ¿sí o no? Entonces se crea la audiencia del Cusco. Por otra parte, quiero que veas el antes. Mira, así era el virreinato antes, siglo XVI, XVII, XVIII. Reformas borbónicas. Mira cómo cambia el mapa. ¿Te das cuenta? Si tú ves el mapa anterior, puedes notar que el virreinato del Perú era bien grande, ve, todo lo que es color rojo. Pero con la reforma borbónica se crean nuevos virreinatos, ¿sí o no? Por ejemplo, en la parte norte se crea el virreinato de Nueva Granada. Para eso al Perú le van a quitar Panamá, Bogotá, Ecuador, ¿no? La zona de Quito. También se crea el virreinato de Río de la Plata, con la zona de Bolivia, Charcas y Buenos Aires, Argentina. Entonces, Carlos III propone crear un nuevo virreinato como Río de la Plata. Para el Perú, ¿qué significaba eso? Para el Perú significaba perder territorio, pues. ¿Me entiendes? También se crean capitanías. En las zonas donde había mucho conflicto, muchas rebeliones, se crean capitanías. Una capitanía es un lugar militarizado en las fronteras para hacer frente a las rebeliones. ¿Por qué se llama capitanía? Porque el militar a cargo es un capitán, ¿sí o no? Capitanía, pues. Se crean capitanías en Chile y en Venezuela. ¿Ya? Entre las reformas económicas podemos destacar las reformas de carácter comercial. Repito, España había mantenido el monopolio durante siglos. ¿Sí o no que esta clase comenzó y yo te estaba hablando acerca del monopolio? Pero se dieron cuenta que eso a raíz de todo el tiempo que pasó era contraproducente. ¿Cómo que contraproducente? Es que había mucho contrabando, había piratas, todo le pasaba a los españoles. Por lo tanto, Carlos III decide aprobar el libre comercio, que es lo contrario al monopolio. Por lo tanto, con libre comercio, fin del monopolio. Además, por ejemplo, el Callao, que era un puerto muy poderoso, el Callao tenía monopolio. Todos los barcos debían venir al Callao, en serio. Y en México era Veracruz. Esos dos puertos eran poderosos. No, pues México es otro virreinato, ¿sí o no? Y el Callao, virreinato de Perú. Esos dos puertos eran muy poderosos. Pero cuando se dice chao libre comercio, por lo tanto chao monopolio. Con decirte que la Casa de Contratación de Sevilla fue eliminada. Pues sí, si ya no hay monopolio, ¿para qué existe? ¿Te das cuenta?
¿Eso qué implicaba? Crear nuevos puertos. Veracruz y el Callao iban a tener competencia, iba a haber más puertos en América. A eso se refiere el libre comercio. Reformas fiscales. Se establecen las aduanas internas, es decir, va a haber un mayor control en lo que es la actividad comercial. Pero por otro lado, viene una de las reformas más importantes de la historia, la expulsión de los jesuitas. Durante mucho tiempo la Iglesia Católica y España habían colaborado mutuamente, o sea, no había problema. Acá en el Perú había diferentes órdenes religiosas. Estaban los sacerdotes dominicos, los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, los mercedarios, muchas órdenes religiosas. Solo que los sacerdotes jesuitas empezaron a insubordinarse, ¿no? De repente comenzaron criticando las reformas borbónicas. Primero criticaban las reformas, no estaban de acuerdo, pero luego se atrevieron a criticar al mismo rey. Y cuando se le llamó la atención a los jesuitas y se le dijo un momentito, cuidado con lo que están hablando, ¿ah? Ellos dijeron, pero nuestra obediencia es al Papa, no al rey. Nosotros debemos obedecer al Papa, no al rey. ¿Así? Cuando Carlos III fue informado, dijo, Carlos III, ¿qué cosa? ¿Están diciendo que no me deben ninguna obediencia? ¿Que solo deben obedecer al Papa? Perfecto. Se van de mis colonias, no los quiero. Se van. Los sacan de toda América. Chao, los expulsan. Entonces, quien da la orden es Carlos III, pero acá en el Perú, ¿qué virrey lo lleva a la práctica? A ver, la pregunta. ¿Qué virrey lo lleva a la práctica? El virrey Manuel Amat y Junier. Manuel Amat y Junier. ¿Está bien? Por otro lado, al expulsar a los jesuitas, va a quedar un tremendo vacío educativo. Tremendo vacío educativo. Entonces, va a ser necesario crearse un colegio llamado acá el Convictoria de San Carlos, cuyo objetivo era llenar el vacío educativo dejado por los jesuitas. ¿Por qué? Porque cuando los jesuitas fueron expulsados, ¿de acuerdo? Cuando son expulsados, la pregunta es, ¿quién iba a enseñar ahora? Si los jesuitas eran maestros, tenían muchas escuelas. O sea, votar los jesuitas implicaba dejar sin profes a muchas escuelas. Por eso Carlos III dijo, para llenar ese vacío educativo, crear Convictoria de San Carlos, un centro también de instrucción. ¿Ya? Entonces, lo que nunca imaginó Carlos III, y creo que los españoles nunca lo imaginaron, es que ese Convictoria de San Carlos se iba a convertir en un centro de conspiración de los criollos. Con el tiempo, los criollos en ese lugar iban a conspirar contra España. De ahí salieron precursores y próceres. Por algo, a Toribio Rodríguez de Mendoza le llamaron el maestro de los próceres, ¿sí o no? A ver, pues, ¿por qué a Toribio Rodríguez de Mendoza le llamaron el maestro de los próceres? Definitivamente porque él era el que estaba a cargo de la instrucción en ese lugar. Claro que sí. Ahora, durante la Inquisición, sabes que también la iglesia buscó imponer su fe. Si alguien atentaba contra la llamada pureza de la fe católica, la Inquisición lo juzgaba. Y cuando te condenaban, te hacían desfilar con un uniforme llamado San Benito. El desfile público era el auto de fe, ¿ya? El llamado auto de fe, así como lo escuchas, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, mira, hoy ya hemos repasado todo lo que es la economía colonial, hemos hablado de las actividades económicas, los principios, hemos hablado también de los impuestos coloniales, hemos hablado de los centros culturales, ¿sí o no? ¿Y por qué no?
También hemos hablado acerca de las reformas borbónicas. ¿Qué siglo fue las reformas borbónicas? A ver, ¿qué siglo fue? En el siglo XVIII. ¿Qué rey comenzó las reformas borbónicas? A ver, ¿qué rey comenzó las reformas borbónicas? Felipe V. Y la última, ¿qué rey realizó las más importantes reformas borbónicas? Carlos III. Una más. ¿Quién era el virrey del Perú cuando expulsan a los jesuitas? ¿Quién era el virrey del Perú cuando expulsan a los jesuitas? El virrey era Amat y Junier. ¿Ya? Amat y Junier. Muy bien, jóvenes. Hemos concluido la teoría, pero las clases tienen su parte práctica, pues sí o no. Por lo tanto, vamos a continuar, pero esta vez ya donde ustedes van a demostrar su talento a través del examen diario. Así que nos vamos alistando, que ya en unos segundos está empezando el examen. Ahora sí, son 5 en punto. Por lo tanto, jóvenes ya pueden buscar su examen. Búsquenlo, por favor. ¿Ya? Y a participar en su examen diario, por favor. No olvide que después vamos a continuar. ¿Qué sigue? Sigue el momento de practicar y al final yo contesto sus preguntas. Por lo tanto, vamos a dar su examen diario. Los invito a dar su examen diario. Vamos. Ustedes pueden. Mira, el examen está fácil. ¿Has estado atento a la clase? Lo resuelves al toque. Vamos. A dar su examen, por favor, a dar su examen. Muy bien, ya tengo una respuesta. Ya respondió una persona. Excelente, leído muy bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos. Todos a dar su examen, ¿ah? La idea es que todos den, por favor, ¿ah? Vamos. Los invitamos a dar su examen. Ya van 2 respuestas, ya ve, y así en aumento, ¿ah? Vamos, muchachos, a dar su examen todos, ¿ah? Sin excepción, por favor.
Muy bien, muy bien. Ya un grupo de ustedes ha dado el examen. Todavía le falta un grupito. Todavía le queda 4 minutos. Quedan 4 minutos para que algunos todavía puedan dar su examen. ¿Ah? Vamos, vamos, muchachos.
Muy bien, felicitarlos. Prácticamente todos han dado su examen. Eso es algo excelente. Qué bueno, muchachos. Siempre es bueno practicar. Y como de eso se trata, seguiremos practicando. Continuamos entonces el momento de practicar. A ver, ya estamos, ¿ah? Muy bien. El momento de practicar. Comenzamos. Uno. Los obrajes eran las fábricas en las que, como centros de concentración de un número de operarios, se producían artículos manufacturados de diferente naturaleza, principalmente tejidos. Se cree comúnmente que en los obrajes solo se fabricaba tejidos de lana y algodón, pero había obrajes en los que se manufacturaba sogas de cabuya y de cáñamo, alpargatas, mechas de arcabuz, artículos de cuero, sombreros, objetos de vidrio y de loza y hasta pólvora. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? Del texto anterior indique lo correcto. Lo correcto, ¿no? A ver. Mejor respuesta sería la de doctor, ¿sí o no? Porque dice, en los obrajes, además de tejidos, se producían otros artículos, ¿sí o no? La de doctor. Ya, la de doctor. Pregunta 2. Institución local encargada de agrupar a los comerciantes de Lima. A ver, institución local encargada de agrupar a los comerciantes de Lima. A, Real Audiencia. B, visitadores. C, Tribunal de Consulado. D, Casa de Contratación de Sevilla. ¿Cómo se llama la institución que agrupaba a los comerciantes? A ver. mm, El Tribunal de Consulado, ¿no? El Tribunal de Consulado se encargaba de agrupar a los comerciantes. Claro, la C, campeón. 3. Sobre los impuestos coloniales indica aspectos importantes. A ver, indica aspectos importantes. Veamos. Mm, Derrama el impuesto por importación es falso. Cobos impuestos por la acuñación de monedas, ¿verdad? Media nata el impuesto por cargos públicos, ¿verdad? Quinto, realmente poner producción agraria, no. 2 y 3. 2 y 3. ¿Está bien? ¿Ya? 4. Los pobladores indígenas atendían a los viajeros en las posadas en cumplimiento de qué? Ah, ya. Se conocía también como la mita de tambos. Claro, ¿te acuerdas que claro, la mita de tambos? Es correcto. Está bien. Ya. Sobre la actividad económica de la colonia indica verdadero o falso. La mina de Potosí se ubicaba en Charcas, sí.
La mina de Huancavelica tenía la mayor producción de plata. No. Huancavelica es Azogue, Mercurio. ¿Ya? Los Yanaconas, siervo agrícola, sí. La ganadería se realizaba en estancias, sí. Los obrajes controlaban el comercio regional, no. Entonces, verdadero o falso, verdadero o falso. La C, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. La C de campeón, ¿ya? La C de campeón. 6. A ver, ¿qué dice la 6? Claro, habla de 13 puertos españoles. Mira, según la lectura, habría nuevos puertos, ¿sí o no? Dice, esta medida benefició a Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso, Arica y Guayaquil, pero aquí no perjudicaba a los puertos como el Callao. Entonces, la respuesta sería la C. Los nuevos puertos se beneficiaron, se habilitó al Callao. ¿Está bien? La C de campeón. La primera desmembración de virreinato se dio con la creación de ¿qué? Claro, cuando se crea Nueva Granada. Para crear Virreinato Nueva Granada, al Perú le van a quitar territorio, pues. Van a quitarle la parte de Panamá, Santa Fe de Bogotá, la zona de Quito. La respuesta es la D, Virreinato y Nueva Granada. Los corregimientos fueron eliminados, en su lugar se crearon. Muy bien. Cuando se eliminan los corregimientos, en lugar se crean las intendencias. ¿Sí o no? Se crean las intendencias. Muy bien, correcto. 9. Indique la alternativa correcta en relación a las reformas borbónicas, dice. A ver, 1. ¿Se debilitó a la élite criolla y se benefició políticamente a los indígenas? No. La administración al interior del virreinato cambió el sistema de intendencias. Sí. ¿Se promovió la minería fuera de Potosí, reduciendo el quinto real? También es verdad. 2 y 3. La orden ilustrada de los franciscanos fue expulsada. No, los jesuitas, falso. ¿El decreto de libre comercio habilitó el comercio del puerto de Callao? Sí. Sería 235. 235, la D. 235, la D. Sobre la reforma borbónica se indica las posiciones correctas. A ver, se crea Capitanía de Chile y Venezuela. Sí se crea. Virreinato de Nueva España. Pero eso ya existía antes. Eso era de México. No, no hay con Victoria de San Francisco, sino San Carlos. Se crea estanco a la sal, tabaco, pólvora. Estanco es monopolio estatal, cuando el Estado controla un recurso. 1 y 4, ¿ah? 1 y
4. La A y sí, la letra A, 1 y 4. ¿Ya? ¿Correcto? Dejamos de compartir, dejamos de compartir. Muy bien. Ahora sí, los invito, por favor, a que puedan mandar también preguntas de la clase, puntos que quiera que le aclaremos, de repente hay algo que no está muy claro, con mucho gusto te explicamos, ¿ya? A ver, pues, preguntas. Mientras tú te animas a escribir tus preguntas, yo te puedo leer una pregunta también, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Pero, por favor, si tienes preguntas, escribe, ¿ya? Escribe preguntas, por favor, ¿ah? Dudas que tengas tú del tema, puedes escribirme, por favor, ¿ya? Mientras tanto, yo te leo una pregunta, a ver cómo te va. A ver, voy a leerte una pregunta. Esta pregunta vino en el examen de septiembre del 2021, ¿no? Claro, 4 de septiembre 2021, decía así: el dominio hispano sobre la población andina se consolidó no solo por medios violentos, como las guerras, sino también mediante medidas de control social. Su estrategia, que además daba legitimidad a la conquista, incluida ganar las conciencias, es decir, modificar la forma de concebir el universo y lo sobrenatural. De acuerdo con lo mencionado, se puede inferir que el dominio colonial se amparó también en A. Instituciones que ejercían control social y promovían el catolicismo como el requerimiento. B. Formas de control ideológico y político dirigidas a fortalecer la autoridad del Papa. C. Campañas de evangelización católica que inculcaron nuevas ideas y formas de religiosidad. D. Doctrinas ideológicas que sostenían el monoteísmo y la divinidad del rey de España. ¿Mm? Te repito la pregunta, ¿ya? Te repito la pregunta. El dominio hispano sobre la población andina se consolidó no solo por medios violentos, como las guerras, sino también mediante medidas de control social. Su estrategia, que además daba legitimidad a la conquista, incluía ganar las conciencias, es decir, modificar la forma de concebir el universo y lo sobrenatural. De acuerdo con lo mencionado, se puede inferir que el dominio colonial se amparó también en alternativa A, instituciones que ejercían control social y promovían el catolicismo como el requerimiento. B, formas de control ideológico y político dirigidas a fortalecer la autoridad del Papa. C, campaña de evangelización católica que inculcaron nuevas ideas y formas de religiosidad. D, doctrinas ideológicas que sostenían el monoteísmo y la divinidad del rey de España. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, te espero un poquito, vamos. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, vamos, vamos. Inténtalo, inténtalo. ¿Qué marcarías, por ejemplo? A ver, cuéntame, a ver, vamos, vamos. ¿Qué responderías? A ver, ¿qué alternativa marcarías? ¿La A, la B, la C o la D? Ya, las repito. Alguien me pide que repita las alternativas, con mucho gusto, no hay problema. Dice, alternativa A, instituciones que ejercían control social y promovían el catolicismo como el requerimiento. B, formas de control ideológico y político dirigido a fortalecer la autoridad del Papa. C, campaña de evangelización católica que inculcaron nuevas ideas y formas de religiosidad. D, doctrinas ideológicas que sostenían el monoteísmo y la divinidad del rey de España. Ahí está. Vamos, ¿cuál crees que podría ser la respuesta? Vamos, invito a todos a intentarlo. Vamos, muchachos. Esa pregunta vino para el área D, Ciencias Económicas y Gestión,
Vino el 4 de septiembre de 2021. Vamos, chicos, vamos, vamos, inténtenlo, inténtenlo. ¿Qué dice? A ver, ¿se anima o no? Vamos, vamos, manden una respuesta. Ya, ya tengo una respuesta. ¿Ya alguien más? ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más se anima? ¿Mandar su respuesta? Vamos, chicos, vamos, vamos. La respuesta correcta es la C, la C. Campaña de evangelización católica que inculcaron nuevas ideas y formas de religiosidad. Sí, los españoles sabían que el indígena no era católico, no era cristiano, entonces tenían que enseñarle la fe. Entonces, ¿eso qué cosa es? Una campaña de evangelización. O sea, ellos emprendieron una campaña de evangelización para inculcar las nuevas ideas y formas de religiosidad. La respuesta era la C de campeón. ¿Ya? Muy bien. A ver, muchachos, pregunten, por favor. Me agradaría que me pregunten. Por favor, pregunten, jóvenes, pregunten, pregunten. Vamos, vamos, vamos. Allá, mira, escúchame, Mónica. Se va a enviar a los sacerdotes, por ejemplo, franciscanos, ya a los franciscanos se les va a enviar, por ejemplo, en llamadas misiones religiosas. Entonces tenían que enseñar la fe cristiana. Acá en el Perú también había sacerdotes dominicos. Los dominicos estaban a cargo de la Inquisición y de San Marcos. Los jesuitas estaban a cargo de casi todas las escuelas, pero a los que los mandaban así a diversas partes del Perú al interior era, por ejemplo, a los franciscanos. Es que tenían que llevar a cabo una campaña de evangelización, es decir, tenían que enseñar la fe cristiana, pues, porque el indígena tú podías perseguirlo porque decías que practicaba una fe distinta o no practicaba la fe eh, católica, pero la verdad es que él no era católico, pues. Tenías que enseñarle, ¿no? Entonces se emprendió una campaña de evangelización, ¿ya? A esos sacerdotes que los mandaban a los pueblitos de indios se les llamaba curas doctrineros, ¿ya? Así se le llamaba, curas doctrineros. Muy bien, muy bien. Ahora, durante el virreinato, usted sabe que la Inquisición tenía el trabajo, o sea, ellos, no sé si te has fijado que frente al Congreso de la República está el Museo de la Inquisición, ¿sí o no? Bueno, en teoría ellos debían juzgar los pecados o delitos contra la fe cristiana. Ese era su trabajo de ellos, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien.